Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un nuevo video. El día de hoy te voy a mostrar cómo agregar contenido a el área de miembros dentro de Hotmart cuando subes tu nuevo producto. Básicamente es utilizar el área de miembros que Hotmart te ofrece para que tú puedas alojar tus videos o el material que estás vendiendo para tu producto informático. Así es de que bueno, en el video anterior yo te mostré cómo crear tu primer producto dentro de Hotmart. Si todavía no lo has visto, te invito a visitarlo. En este momento te voy a colocar una tarjetita que está apareciendo justo en la parte superior derecha de este video. Sigue la flechita roja. Si haces clic ahí, vas a poder regresar a mi video anterior donde te explico claramente, paso a paso, cómo subir tu primer producto en Hotmart. Así es de que bueno, queridos emprendedores, antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. De verdad me apoyarías mucho con tu suscripción. Te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con este video. Vamos a hacer clic en entrar para hacer login, para ingresar a la plataforma de Hotmart. Y bueno, para mostrarte ahorita será cómo agregar contenido a la plataforma de miembros, en el área de miembros dentro de Hotmart. Y para eso vamos a la columna izquierda, vamos a ubicar la opción que dice productos y vamos a entrar en la opción donde dice soy productor. Muy bien, esto es literalmente para personas que están subiendo su información, su curso, su entrenamiento, su producto digital para venderlo dentro de Hotmart. Muy bien, en este caso yo ya tengo agregado el producto, el curso que te mostré en el video anterior. Y lo único que voy a hacer es clic en la parte derecha donde están estos tres puntitos y hago clic en editar. Te recuerdo que en el video anterior yo puse este entrenamiento, este curso, pero agregué un área de miembros externa a la plataforma de Hotmart. Así es de que en este video te mostraré cómo utilizar la propia plataforma de Hotmart. Lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en la parte donde dice área de miembros. Hacemos un clic y de esta manera avanzamos a esta siguiente opción. Aquí claramente puedo mostrarte que yo ya había agregado mi área externa de miembros, pero bueno, voy a cambiarme a el área de miembros de Hotmart. Así es de que tú dentro de esta opción, si es tu primera vez y todavía no cargas tu producto, verás este botón de todas formas, el que dice área de miembros Hotmart. Es el que nos interesa y hacemos un clic para entrar en esta opción. Aquí tenemos dos botones. Uno que nos lleva a editar o acceder a el área de miembros de Hotmart donde puedes editar, agregar contenido, etc. Y en la parte derecha es cuando ya terminaste de subir tu contenido. Aquí vienes a este botón y activas el área de miembros de Hotmart. ¿Ok? Así es de que vamos a hacer clic en la parte izquierda para acceder a la plataforma y poder editar y agregar el contenido que deseamos utilizar para nuestro curso, entrenamiento, producto digital o lo que sea. Muy bien, ya una vez que estamos dentro de esta plataforma, Hotmart nos permite tener la opción de ver nuestra plataforma o el área de miembros como productor, o también puedes verlo como un alumno de pago o tener la vista previa como un alumno gratuito. De esta manera tú sabes perfectamente cómo es que las personas pueden ver tu área de miembros, pero bueno, en este caso estamos dentro de la vista como productor y lo que nos importa aquí básicamente, la razón por la que estamos en este video es para entrar en la parte de contenidos. Hacemos clic en contenidos y llegamos directamente a esta opción. Aquí vamos a comenzar por agregar módulos, que son los módulos de tu entrenamiento, etcétera, tu producto digital. Hacemos clic en la parte superior derecha, tenemos este botón color naranja, vamos a añadir un módulo. Y por ejemplo yo puedo llamarle a este módulo número 1. Hotmart me ofrece la opción de agregar este módulo. Si yo quiero hacerlo gratuito, puedo hacerlo gratuito. Hago clic en esta opción, activo que sí deseo hacerlo gratuito. Y aquí me lleva a la opción para crearme una carta de ventas, una página de ventas. Muy bien, pero el tema de crearte una carta de ventas dentro de Hotmart, de eso te hablaré en otro video. Por ahora estamos viendo solamente el tema de agregar tu contenido, así es de que voy a desactivar el módulo gratuito. Y simplemente le voy a dar clic en guardar y regresar. Aquí tenemos módulo número 1. Puedo añadir otro módulo. Los módulos que sean necesarios. De hecho, esto ya depende mucho de tu producto. Pero básicamente repetir el mismo proceso. Módulo 2, guardar, regresar. Vuelvo al botón para agregar otro módulo. Módulo 3. Vamos a agregar módulo 3. Muy bien, guardar, regresar. Y así el número infinito de módulos que tú desees agregar. Muy bien, tenemos los módulos pero no hay contenido dentro de ellos. Así es de que ahora la siguiente parte es entrar en la opción que dice contenido.
Vamos a agregar contenido al módulo número 1. Dale nombre a este contenido y por ejemplo yo le puedo llamar aquí, como es el módulo número 1 y será mi primer video, quizás le llamo introducción o puede ser bienvenida. Sí, ok, mi video de bienvenida. Y ahora aquí sigue un dato bastante importante. Hotmart nos permite utilizar la opción de Hotmart Player. Si hacemos clic, Hotmart, ellos tienen su propio reproductor de videos donde podemos alojar nuestro video o nuestro audio. Pero ellos nos van a cobrar una tarifa de $1.49 si decidimos activar Hotmart Player. Muy bien, si tú lo activas, ellos te van a cobrar esta cantidad adicional a la comisión por cada venta que tú realizas. Si tú estás de acuerdo, si quieres trabajar con esto, puedes hacerlo. Aceptas el cobro por cada venta, pero si no deseas pagar esta tarifa, también puedes subir tu contenido y te voy a mostrar cómo para evitar esta tarifa. Cancelamos aquí. Y lo que vamos a hacer nosotros será agregar el video en el área de texto. Te voy a mostrar cómo subir un video aquí para que veas perfectamente cómo podemos evitar tener que pagarle la tarifa adicional a Hotmart. Y podemos utilizar, por ejemplo, una plataforma como YouTube para que tú subas tu contenido, tus videos dentro de un canal de YouTube. Sería tu canal de YouTube, pero debes colocar tus videos como no listados para que nadie pueda en YouTube a tener acceso a tus videos que son de tu curso de pago. Así es de que te voy a mostrar un ejemplo. Vamos a mi canal de YouTube y voy a tomar un video cualquiera. Por ejemplo, voy a tomar este y voy a pausar aquí para que no nos moleste el audio. Lo que vas a hacer es, una vez que tienes tu video dentro de YouTube, lo que vas a hacer es identificar el botón que dice Share o Compartir. Hacemos un clic y haces clic en la opción que dice Embed. Muy bien. Dentro de Embed tenemos aquí el código y frame que nos va a permitir pegar nuestro video dentro de la plataforma de Hotmart. Hago clic derecho copiar y este código me lo voy a llevar a Hotmart y lo voy a pegar aquí, pero debo hacer clic en este pequeño icono que dice HTML. Hago un clic y aquí pego el código de YouTube. Boom. Y vuelvo a hacer clic en este pequeño icono de HTML. Perfecto, aquí ya tengo el video. Muy bien. Si hago clic en guardar, hacemos clic en guardar, quiero mostrarte cómo quedó registrado este cambio y podemos tener una vista previa de cómo quedó dentro del área de miembros. Lo que vamos a hacer para la vista previa es hacer clic en esta parte superior derecha donde dice ver. Hacemos un clic y muy bien, es así como va a estar la vista previa, o así es como tus clientes, miembros, van a estar entrando al área de miembro de Hotmart y van a poder visualizar el contenido del módulo número 1, que hasta ahorita solamente he agregado el video llamado Bienvenida. Y aquí ya pueden darle play y reproducirlo. Muy bien, voy a darle pause. De esta manera no pagas tarifa adicional con Hotmart. Y claro, tengo que decirte que si tú prefieres pagar la tarifa, no hay ningún problema. Adelante, por supuesto, ellos te lo cobran hasta que haces una venta, no antes. Así es de que ya es tu decisión. Aquí también tenemos la opción de verlo como productor o como alumno. Si haces un clic aquí, como un alumno de pago vería esto. Todavía no lo tenemos activado, así es de que bueno, ahorita te digo cómo activarlo. Un alumno gratis y como productor. ¿Por qué no lo puedo ver como alumno todavía, alumno de pago? Porque necesito publicar el contenido. Muy bien, si le doy clic en guardar y regresar, volvemos a la plataforma principal donde gestionamos el contenido y puedes darte cuenta que dice aquí claramente no publicado. Entonces lo que vamos a hacer es publicarlo. Para eso simplemente lo seleccionamos y vamos a la parte superior donde dice publicar. Muy bien, hacemos un clic y listo, ya está publicado. Ahora, ¿qué pasa si dentro del mismo módulo quiero agregar más contenido? Repito exactamente el mismo proceso. Entro a la parte de contenido y quizás aquí le pongo lección 1. Vuelvo a subir otro video. En este caso voy a colocar el mismo video para no estar perdiendo tiempo. Muy bien. Hago clic en guardar. Aquí directamente puedo hacer clic en el botón de publicar para que esté el módulo o la lección disponible. Y simplemente hago clic en volver. Ya tengo una lección 1. Quiero agregar más lecciones, puedo poner lección 2 y pues básicamente será ya aquí agregar todas las lecciones que tú quieras. Colocas tu video, le das clic en guardar y regresar, olvidé publicarlo, lo selecciono, le doy clic en publicar y así puedes agregar todas las lecciones que tú quieras. Si quiero agregar una lección en el módulo 2, también vengo acá y le pongo por ejemplo lección número 1 que corresponde al módulo 2, agrego mi video y le doy clic en guardar y regresar. O olvidé también publicarlo, simplemente lo selecciono y le doy clic en publicar.
Muy bien. Y así básicamente es bien sencillo agregar el contenido, el video que tú quieras, el material que tú quieras dentro del área de miembros de la plataforma de Hotmart. Muy bien. Aquí le doy clic en publicar, regreso a la ventana principal y quizás también agrego contenido al módulo número 3. Ok, lo llamaré lección número 1 y pues básicamente repetir exactamente el mismo procedimiento. Te recuerdo que yo estoy pegando el código embed que viene de YouTube para evitar pagar la tarifa extra que me pone Hotmart al momento de realizar una venta. Y bueno, regreso. Ya el módulo 3 tiene una lección. También le voy a agregar lección número 2. Y bueno, básicamente aquí puedo agregar todo mi contenido. Creo que entiendes perfectamente lo que hay que hacer, que es bastante simple. Y también quiero mostrarte algo adicional ya que nos encontramos aquí. Voy a regresar nuevamente a gestionar el contenido. Y si hago clic en expandir módulos, mira, puedo ver todas las lecciones de cada uno de los módulos. Si hago clic en cerrar módulos, pues simplemente tengo la vista previa de cada uno de los módulos desde afuera. Voy a darle clic en expandir módulos. ¿Y qué te parece si quiero agregar, o bueno, en este caso tú deseas entregar un archivo PDF dentro de alguna lección? Vámonos a la lección número 1 del módulo 1. Vamos a editarlo. Y aquí vamos a agregar un archivo PDF. Quizás dentro de mi video yo estoy entregando un archivo que deseo que mis alumnos descarguen. Y para esto tenemos aquí la parte de adicionales. Aquí podemos adjuntar cualquier archivo y mira, le damos clic en abrir. Tenemos opción a colocar un enlace externo para descarga o puedes subirlo directamente desde tu computadora. Puede ser cualquier archivo, imagen JPG, GIF, PNG, todo, un zip, un PDF. Mira, voy a agregar un PDF, por ejemplo. Lo busco dentro de mi ordenador, cualquier archivo PDF. Hago un clic y tengo un poquito de paciencia en lo que el archivo comienza a cargarse. Así es que vamos a ser pacientes. Y una vez que el archivo se carga, aquí aparece una ventana emergente en la parte inferior derecha. Carga completa, excelente. Aquí ya tengo el PDF que acabo de subir. Perfecto. Entonces simplemente le doy guardar. Y ahora sí puedo hacer una vista previa del área de miembros. Y ahora sí ya puedo moverme con una vista previa como un alumno de pago o como un alumno gratuito. Muy bien. Para eso voy a moverme como si fuera un alumno. Lo cambio aquí. Perfecto. Y ahora sí, el alumno va a entrar después de haberte comprado y verá que hay un módulo 1, 2, 3. Dentro de cada módulo hay sus propias lecciones. Muy bien, puedes darte cuenta. Cada módulo contiene sus lecciones con su video. Pero en el módulo 1, lección 1, tengo un archivo aparte del video. Tengo un archivo que quiero entregarles y lo que va a hacer el alumno simplemente será clic sobre este archivo PDF que yo subí. Y automáticamente comienza la descarga en la parte inferior izquierda. Esto es algo bastante práctico que te ofrece Hotmart para poder entregar cualquier archivo e información adicional dentro del área de miembros. Muy bien. Entonces, bueno, queridos emprendedores, es así de fácil agregar el contenido a tu plataforma dentro de Hotmart. Claro que te estaré haciendo más videos adicionales para mostrarte opciones más avanzadas sobre lo que tenemos en la columna izquierda para que puedas crear grupos, agregar usuarios de forma manual, etcétera. Más configuraciones y sobre todo personalización de tu plataforma o tu área de miembros. Por ahora el objetivo del video se ha cumplido, que era mostrarte cómo agregar tu contenido, cómo agregar tus propios videos, tus módulos dentro de la propia plataforma de Hotmart. Y bueno, si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarme tu like. Considera suscribirte y claro, no puedo despedirme de ti sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, no olvides ver mi video anterior donde te mostré cómo subir tu primer producto dentro de Hotmart, el cual te dejaré una pantallita final al término de este video para que tú puedas ir y visitarlo en el caso de que todavía no hayas subido o todavía no hayas cargado tu primer producto a Hotmart. Muy bien, queridos emprendedores, sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.